buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis sobre el Evangelio de San Juan. En la catequesis pasada, sobre el capítulo 12 de San Juan, comentamos la unción en Betania. La práctica judía de ungir los muertos para conservar esa carne muerta hasta el día de la resurrección, se ha transformado en Jesús y así va a seguir durante la historia de la Iglesia. Porque Jesús no es ungido de muerto, sino es ungido mientras vive todavía. Y la carne ungida, esa carne viva, es conservada por esta unción y liberada del poder de la muerte. Entonces María se inclinaba en Betania, María, la hermana de Lázaro, se inclinaba para ungir los pies de Jesús. Acuérdense, nos dice capítulo 12 en el versículo 3, entonces María se presentó con un frasco de perfume muy caro, casi medio litro de nardo, y ungió con él los pies de Jesús. Después lo secó con sus cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Así como en el capítulo 12, María se inclina sobre los pies de Jesús como signo de resurrección, ahora en el capítulo 13 que vamos a leer hoy, es Jesús el que se inclina ante sus discípulos y lo hace para lavarle los pies. Veamos el texto. Por favor, con la Biblia en la mano, vamos a leer el capítulo 13 del versículo 1 al 11. Era la víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre. Y Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el final. Estaba cenando y ya el diablo había convencido a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que entregara a Jesús. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo y que de Dios había venido y a Dios regresaba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la colocó en la cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste se resistió. Señor, ¿cómo vas a lavarme tú a mí los pies? Jesús le contestó, lo que estoy haciendo tú no lo puedes comprender ahora, lo comprenderás después. Pedro insistió, jamás permitiré que me laves los pies. Entonces Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Simón Pedro reaccionó diciendo, Señor, no solo los pies, lávame también las manos y la cabeza. Pero Jesús le dijo, el que se ha bañado solo necesita lavarse los pies porque está completamente limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía muy bien Jesús quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Normalmente nosotros leemos este texto de manera narrativa, como el signo de la humildad de Jesús que se inclina, se pone de rodillas y lava los pies de sus discípulos. Y lo vemos como que Jesús nos está mostrando cuál es la manera de relacionarnos los unos con los otros, el servicio. Pero ya sabemos que el Evangelio de Juan no es puramente narrativo. Hay algo más, un sentido y un signo más profundo. La unción en Betania
tiene también una interpretación inmediata y narrativa: la reverencia y el agradecimiento de María. ¿Se acuerdan? Jesús había resucitado a Lázaro, María, la hermana de Lázaro, para agradecerle al Señor, como signo de reconocimiento y de amor, se inclina sobre sus pies y los unge con aceite. Pero Jesús mismo, cuando María le unge los pies, nos da una interpretación más profunda. Este aceite lo tenía guardado para el día de mi muerte, para el día de mi sepultura. Jesús mismo relaciona la unción en Betania con su muerte, con su sepultura y con la resurrección. Lo mismo pasa ahora con el lavado de los pies. En Juan nunca tenemos una lectura meramente narrativa de los textos. Hay que buscar el sentido más profundo. Acuérdense, hay textos, los textos o la historia que nos narra Juan tienen un único misterio. Es el misterio de la palabra hecha carne. Todos, el nacimiento, la encarnación, la predicación, y ahora vamos acercándonos a la muerte, la sepultura y la resurrección, no son eventos separados, son todos momentos de un único misterio. Y eso es lo que nos quiere señalar Juan, ese único misterio. Porque Juan no quiere contarnos solamente una vida de Jesús, ya lo habían contado los otros evangelistas. Juan quiere señalarnos el misterio para que estemos atentos, para que no nos distraigamos. Y acá en el capítulo 13, Juan nos cuenta que Jesús lava los pies de los discípulos. Y Pedro se opone. ¿Cómo me vas a lavar vos los pies a mí? Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Ven? Este lavar los pies de Jesús no es solamente un signo de humildad. Hay algo más. Es este tener parte con Jesús. Es decir, es un misterio de participación en la vida de Cristo. Ahí nos vamos metiendo en el misterio y Juan nos lo va explicando de a poquito. Jesús hace un gesto humilde, sí, pero esa humildad no se queda ahí. Habla del misterio de participar con Él en su vida. Entonces Pedro reacciona y le dice: Señor, si se trata de tener parte contigo, no me laves solo los pies, lávame las manos también y la cabeza, todo entero. Y Jesús le responde con una frase que es un poco extraña. Y cuando en la Escritura encontramos frases raras, tenemos que detenernos porque seguramente nos está diciendo algo particular. Jesús le responde: si uno se ha bañado, solo necesita lavarse los pies y ya está todo limpio. Esto de lavarse todos los pies y quedar todo limpio parece la excusa de un adolescente que no quiere bañarse. Y tiene un sentido que tenemos que buscar. Abran en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Vamos a leer del capítulo 4, los versículos 1 y 2. Dice Juan: los fariseos se enteraron de que aumentaba el número de los discípulos de Jesús y que bautizaba incluso más que Juan. La verdad, lo dice Juan, la verdad es que Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos. Se dice que Jesús no bautizaba en persona, sino que lo hacían sus discípulos. ¿Y qué significa esto? Significa que el bautismo, ¿sí?, que ya lo practicaba Juan, ¿sí?, Juan el Bautista precisamente,
Ahora lo empiezan también a practicar los discípulos. El bautismo que practican los discípulos, ahí en el capítulo 4, tiene el mismo valor que el bautismo que practicaba Juan. Atención, porque no es el mismo bautismo que nos va a dejar Jesús y que practica luego la Iglesia. Es un bautismo de penitencia y de conversión. Entonces, Juan Bautista realizaba este bautismo de conversión y de penitencia. Lo mismo los discípulos de Jesús. Imaginémonos la escena. Estamos a orillas del río, porque Juan el Bautista y los discípulos bautizaban a orillas del Jordán. Nos encontramos allí, a la orilla del río, y descendemos, entrando en el agua. ¿Sí? Allí nos lavamos, o somos lavados, y cuando salimos del agua, lavados, ¿qué es lo que se nos ensucia? Se nos ensucian los pies, porque estamos mojados y porque caminamos sobre la arena o sobre la tierra. El signo del bautismo de Juan, nos está diciendo Jesús, o no, lo dice Juan Evangelista, no es capaz de lavar plenamente, sino que era un signo humano de un lavado mucho más grande y más profundo, que es el que nos va a traer Jesús. Un signo de conversión, pero le falta algo. Le falta algo que solamente Jesús puede traernos, que es la divinidad. Y ahora, en el capítulo 13, es Jesús el que realiza el lavado. Y ya no se trata de un signo simplemente humano, sino que es humano y divino. El misterio de Dios que se revela en la realidad del hombre. Todo lo que Jesús está haciendo ahora, todo lo que Jesús está tocando, se vuelve divino. Todo queda divinizado. Esta es la idea del sacramento y del bautismo sobre todo. Lo que Jesús lava queda purificado, queda divinizado. Esto que Jesús hace lava plenamente al hombre, lo diviniza, cosa que no podía hacer Juan el Bautista y no podían hacer los apóstoles en ese momento del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Ahora sí, ahora Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, lava lo que no podía lavar Juan, lo que no podían lavar los discípulos. Los lava y los diviniza. Todavía hoy muchos se preguntan, ¿por qué tenemos que bautizar a los niños? Si Jesús él se bautizó de grande. En primer lugar, tenemos que decir que el bautismo de Juan no tiene nada que ver con el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan era un bautismo de conversión. Era un bautismo que no quitaba el pecado original. No era un sacramento, era meramente humano. Sacramento es una realidad que al mismo tiempo es divina y es humana. Y este encuentro de lo divino y de lo humano se da primero en Jesús, porque Jesús es el Verbo hecho carne, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, que asumen la carne, nuestra carne. Ahí es el primer sacramento, una realidad divino-humana que nos trae la salvación, igual que los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la penitencia, la confirmación, son realidades
divino-humanas que nos traen la salvación. El bautismo de Juan no era un sacramento, era meramente humano. Fíjense lo que dice en este capítulo 13 que acabamos de leer, en el versículo 7. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo de vuelta. Jesús le contestó a Pedro: lo que estoy haciendo tú no lo puedes comprender. Lo comprenderás más adelante, pero no ahora. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué bautizamos a los niños? Si los niños no pueden entender. Por esto mismo. Lo que hacemos ahora no lo comprende, pero lo va a comprender. Y aunque Pedro no entiende, por el amor que tiene a Cristo responde: Señor, entonces no me laves solo los pies, lávame la cabeza, lávame las manos, lávame todo. Y esto es importante, porque el requisito para el sacramento no está en comprender. Cuando nace un niño que por alguna enfermedad tiene disminuidas la capacidad de comprensión, la Iglesia no le dice cuando aprendas, cuando entiendas, te vamos a bautizar. No, el requisito no es comprender. El requisito del sacramento, de cualquier sacramento, no es entender. La Iglesia no deja a nadie aparte, no excluye a nadie de la familia de la Iglesia porque no logre entender. Y eso se basa en esto que Jesús le dice a Pedro. Por eso bautizamos a los niños. Y alguno me preguntará: entonces, los no bautizados, los que no se bautizan, ¿no se van a salvar? ¿Los que no se bautizan no se van a salvar? Y a esos que preguntan así, esto, yo les preguntaría: ¿pero cómo? ¿Vos pensás que los bautizados se van a salvar solamente por estar bautizados? Los sacramentos son realidades divino-humanas que nos traen la salvación, pero no son automáticas. Lo que nos salva es el amor, no el certificado de bautismo. Sabemos que el bautismo nos abre la puerta para recorrer un camino, pero es el camino el que debe estar lleno de lo que nos regaló el bautismo. Como nos dice Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Se dan cuenta? El bautismo nos regala el Espíritu Santo que nos llena de amor. Y es ese amor el que nos salva. Esta puerta del bautismo, Jesús dijo: yo soy la puerta. Esta puerta es una entrada segura. Yo soy la puerta, y después dice: yo soy el camino. Es una entrada segura, pero no nos quedemos en la puerta. Empecemos a recorrer ese camino. Y no sabemos si Dios no tiene otros caminos. Ese camino es un camino seguro. Por el bautismo empezamos a vivir con Cristo y a caminar por ese camino, para que pongamos en práctica el amor. Pero no sabemos si Dios no tiene otros caminos para otras ovejas de otros rediles, como ya leímos antes. No podemos impedir que Dios busque a esas otras ovejas por otros caminos. También escuchamos en el capítulo 3, el Espíritu sopla donde quiere. No sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, pero sentimos que pasa, sentimos que está presente. Y Jesús nos dijo: el que no está contra nosotros, está con nosotros. ¿Se dan cuenta? El bautismo es un don, es un regalo,
Se nos ha dado entrar por esta puerta. Pero también nos dijo Jesús, al que más se le da, más se le pide. El bautismo es una responsabilidad. No es una entrada de cine para participar de la visión beatífica de Dios. Entonces, el punto fundamental del bautismo, según este versículo 7 del capítulo 13, no es el conocimiento. Lo que estoy haciendo ahora no lo entiendes. No es comprender, saber mucho, entender. Ese no es el requisito del sacramento. El que piensa eso está equivocado. Y aquí Juan, ya lo sabemos desde el principio, Juan está combatiendo contra el pensamiento de los gnósticos que creían y predicaban y enseñaban que la salvación viene por el conocimiento. Conocerlo a Dios intelectualmente, conocer la historia de este Dios que viene a salvarnos, pero que excluye la carne. Y Juan está combatiendo, y Juan acentúa y subraya: la salvación no viene por el conocimiento, viene por el amor. Algún día vas a entender. Aquí, o cuando estés con Dios, Dios te va a enseñar y te va a permitir verlo cara a cara, y ahí vas a entender todo. Pero ahora basta con que quieras y con que ames. Cualquier persona, desde niño, es sujeto de amor y es objeto de amor. Y donde hay amor, ahí está Dios. Este es el único requisito para los sacramentos. Este es el único requisito para vivir en Dios. El amor. El que ama vive en Dios porque Dios es amor. Lo dice el mismo Juan en una de sus cartas. Vamos a seguir leyendo desde el versículo 12. Después de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a sentarse a la mesa y dijo a sus discípulos: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo unos con otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Es el mismo mandato, el mismo mandamiento que leemos en Mateo. Al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, dice: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A todos los pueblos, predíquenlo, a todos. Y fíjense que Jesús lava los pies también a Judas, a todos, no al que yo quiero, a todos. Y le lava los pies a Judas, y ya nos había dicho en el versículo 2, estaban cenando y ya el diablo había convencido a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que entregara a Jesús. O sea, Jesús sabe no solamente quién lo va a entregar, sino que sabe que ya en ese momento había decidido entregarlo, y sin embargo va y le lava los pies. Sabía muy bien quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Y sin embargo le lava los pies, porque este lavado, esta posibilidad de convertirnos en Dios, ser Dios, se le ofrece a todos, también a Judas. La salvación es ofrecida a todos. Esto nos dice aquí Juan en su Evangelio. La salvación es ofrecida a todos, a los que están cerca, a los que están lejos, a los que entienden bien, a los que entienden mal,
a los que buscan a Dios y a los que le dan vuelta la cara, a los simpáticos y a los antipáticos, a los fuertes y a los débiles. A los que saben que son impuros y a los que se creen puros. A todos. Yo les aseguro que un siervo no puede ser mayor que su Señor, ni un enviado puede ser superior a quien lo envió. Sabiendo esto, serán dichosos si lo ponen en práctica. No estoy hablando de todos ustedes, yo sé muy bien a quiénes elegí. Pero hay un texto de la Escritura que debe cumplirse: el que come mi pan se ha puesto en mi contra. Les digo estas cosas ahora antes de que sucedan, para que cuando sucedan crean que yo soy. Les aseguro que todo el que reciba a quien yo envíe, me recibe a mí mismo, y al recibirme a mí, recibe al que me envió. Vayamos más adelante al versículo 31. Al salir Judas dijo Jesús: ahora va a manifestarse la gloria del Hijo del Hombre, y Dios será glorificado en él. Y si Dios va a ser glorificado en él, también Dios lo glorificará a él, y lo va a hacer muy pronto. Hijos míos, ya no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero les digo ahora lo mismo que ya dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. Por el amor que se tengan los unos a los otros, reconocerán todos que son discípulos míos. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, algún día lo harás. Pedro insistió: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le dijo: ¿de modo que estás dispuesto a dar tu vida por mí? Te aseguro, Pedro, que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. En la última cena, en el lavado de los pies, Jesús entrega un mandamiento nuevo. Es el centro. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Un poco Pedro está distraído, ¿no? Empieza a preguntar: ¿dónde vas? Y Jesús le está dando el mandamiento central. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Sí, tenemos 10 mandamientos. No, este es el mandamiento nuevo. Los otros no están abolidos, pero este es mayor, es más grande. Ámense los unos a los otros. Porque si vivimos en el amor, amaremos a nuestro prójimo. Si vivimos en el amor, no mataremos, no mentiremos, no cometeremos adulterio, no robaremos, no desearemos las cosas ni las mujeres de nuestros prójimos. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. El que vive en el amor ya cumple toda la ley. Este es el nuevo mandamiento. Y podemos estar distraídos como Pedro. ¿Pero dónde vas, Señor? No te vayas, quédate acá. El mandamiento es el amor, como yo los he amado, así. Hasta dar la vida, hasta darme cuenta que no me entienden. Y seguir machacando. El Señor dice que los reconozcan por esto, porque se aman. Este es el mandamiento nuevo. Nos acaba de decir, este lavado los convierte, los diviniza, los convierte en Dios. Ya lo había dicho Juan tantas veces, ¿no? La carne asumida por Dios
son hijos de Dios, hijos del Altísimo, ustedes mismos son dioses. Y ahora nos dice, entonces vivan como dioses. Y así vive Dios, como nos lo muestra Él en el amor. No como los dioses de los griegos inventados a imagen y semejanza del hombre, que tienen todos los vicios del hombre llevados a la altura de Dios. No, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios para que vivamos la vida de nuestro Dios, que es vida de amor. Ámense los unos a los otros, no como siervos, no como siervos, no son siervos. Porque el fin del cristianismo no es crear siervos de Dios. Dios se hace siervos para levantarnos a su grandeza y llevarnos a la altura de Dios, no para que nos quedemos como siervos. Nos lavó los pies para que tuviéramos parte con Él. Si pretendemos ser siervos, no tenemos parte con Él, no estamos con Él, estamos debajo de Él. Y Jesús nos dice, no los llamo siervos, los llamo amigos. No es el fin del cristianismo ser siervos de Dios, sino ser Dios, ser como Él. Porque ya somos como Él. Ya somos como Él desde que Él tomó nuestra carne. Desde que esta carne nuestra ha sido ungida para la vida eterna. El fin del cristianismo, entonces, lo repito, es que el hombre sea Dios. Veamos el versículo 35. Por el amor que se tengan los unos a los otros, reconocerán todos que son discípulos míos. Ámense los unos a los otros como yo los amé, para que los reconozcan por esto, por cómo se aman y no por cómo o cuánto van a misa. Discípulo no es el que sabe mucho sobre la Biblia o el que se sabe la Biblia de memoria. Discípulo no es el que hace una profesión pública de su fe en Jesús. Esto es bastante fácil. Discípulo no es el que se sienta en el primer banco de la iglesia. Discípulo no es el que se pasa horas y horas postrado delante del Santísimo. Discípulo es el que cumple este mandamiento, el último de los mandamientos, el último que nos dejó el Señor, el de amarnos los unos a los otros. No importa cuántos límites tengamos, no importa cuánto seamos débiles, no importa cuánto haya sido tortuoso el camino que nos ha llevado hasta el Señor. Lo importante es que nos amemos como fuimos amados. Y nadie es tan débil que no tenga un poco de fuerzas para amar. Nadie es tan perfecto que no necesite seguir creciendo en el amor. No estamos llamados a ser siervos, estamos llamados a ser amigos. Y a muchos les gusta quedarse en el nivel de siervos. Porque estando a nivel de siervos es el Señor el que tiene la responsabilidad. Si estamos al mismo nivel, al nivel de amigos, compartimos la responsabilidad. Porque el amigo es corresponsable. El siervo le dice, Señor, ve adelante que yo te sigo. El amigo, en cambio, le dice, Señor, vamos juntos. Vos sos el camino. Vamos juntos. Se siente corresponsable, coheredero de la salvación. Nos mostraste el camino, Señor. También a Judas le lavaste los pies, porque vos no querés excluir a nadie de la salvación. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué pasó? No sabemos. No lo sabemos. Sabemos que traicionó al Señor, pero también nosotros lo traicionamos continuamente. Si el mandamiento es el de amarnos los unos a los otros como Él nos amó, entonces Judas soy yo.
¿Por qué no lo acompaño por este camino del amor como debiera? Vamos juntos, Señor, como amigos, a tu lado, como Judas, a tu lado. Por el amor que se tengan los unos a los otros, reconocerán todos que son discípulos míos. Y más adelante, en el capítulo 14, vamos a ver que dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Es Jesús mismo el que nos dice, este mandamiento del amor resume todos los otros mandamientos. Entonces podemos decir, Señor, dame la gracia, que se me abran los ojos para darme cuenta de este amor que me tienes, de este amor que me tienes. Un amor que yo no me merezco. Que lo pueda experimentar conscientemente, no intelectualmente, que lo pueda experimentar. Porque aunque sé con la cabeza que nunca me falta este amor, muchas veces no le hago caso, como Pedro ahí que estaba distraído. Muchas veces mi relación con Dios trato de ponerla a nivel de negocio. Yo hago esto para que Dios me dé aquello, para que Dios me quiera. Y no, y Dios me quiere antes de que yo haga nada. Dios me quiere sin que yo haga nada, con un amor que es mucho más grande de lo que merecerían todas esas pequeñas obritas que nosotros pensamos que son el pago que nosotros le damos a Dios para que Él nos quiera. Me ama. Y me ama así como Dios sabe amar. Entonces, Señor, que sienta conscientemente que me estás amando siempre con un amor más grande del que me pueda imaginar. Y cuando seamos conscientes de lo mucho que Él nos ama, entonces seremos capaces de amar, seremos capaces de perdonar, como estaba ya perdonando a Judas. Si yo pienso que Dios me ama porque yo hago cosas que merezcan el amor de Dios, fíjense esta hipótesis. Yo hago cosas que compran el amor de Dios. ¿Se dan cuenta, no? Qué ilógico, ¿no? Con 4 moneditas pienso comprar una cosa infinita. Si yo pienso que puedo comprar el amor de Dios y que las obras mías compran el amor de Dios y que Dios exige que se le pague algo para darnos su amor, si nosotros tenemos esta imagen, nuestra relación con el mundo y con el prójimo será un desastre, porque también vamos a exigir alguna recompensa para dar nuestro amor. El amor se compra, el amor se paga. ¿Es esa nuestra lógica? No es la lógica que nos enseñó Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, gratuitamente, hasta el final, hasta perdonar al que me está matando. Toda la lógica de nuestra sociedad, de nuestro mundo, de nuestra vida se viene abajo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. También a Judas Jesús le lavó los pies. Nadie queda excluido de la salvación, porque nadie tiene que pagar nada. Dios nos ama a todos sin que hagamos nada. Y con esto me despido. Hasta la próxima catequesis.